Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Compartir con ustedes, servirles a ustedes y particularmente la palabra del Señor en un evento tan especial como la celebración de la familia, el Día de la Familia. Nosotros amamos ser familia y amamos ser familia porque Dios ama ser familia y porque Dios es una familia, ¿cierto? Dios es una familia. No tenemos la tendencia de ver a Dios como familia, ¿verdad? Más fácilmente tendemos a ver a Dios como tres personas unidas. Y sí, Dios es tres personas divinas en unidad perfecta. Pero Dios es una familia y se revela en categoría de familia, padre, hijo. Él es una familia y nos hizo a nosotros familia. Y nos invitó a formar parte de su familia, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el Padre de familias, nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Entonces siempre celebro, siempre me alegro cuando llevamos a cabo estos eventos, ¿verdad? Para celebrar al Dios y Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Gracias a Dios, ¿verdad? Con mi esposa estamos ya celebrando los 40 años de matrimonio, ya para los 41, bendito sea el Señor. Ustedes supieron que Rocío está todavía recuperándose de un quiebre de brazo, ¿verdad? Con Carlos Rodríguez y familia nos fuimos a pasear a Puerto Mocho y salió mocha del brazo. No vayan a Puerto, no. Olviden eso. Vayan y disfruten en Puerto Mocho, pero tengan cuidado con los resbalones. Muy bien, mis hermanos, familia de Dios. Vamos a compartir hoy la palabra. Vamos a estar en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Ahí está, ¿verdad? El cambio profundo y las peleas entre nosotros. El cambio profundo y las peleas entre nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El texto está ahí, si lo podemos pasar también. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, pasiones y deseos que están combatiendo dentro de nosotros en nuestro corazón. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que, ¿qué dice? Deseáis, porque no lo pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Les damos gracias, Señor, en esta mañana por las sagradas escrituras, por esta porción leída y que vamos a estar comentando. Señor, ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir la palabra tuya a nosotros. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, háblanos por tu palabra. Abre esta escritura para nosotros y abre nuestro corazón por el Espíritu para esta escritura. A través de ella, Señor, hoy lleva a cambio en mi vida, en nuestra vida, cambios profundos. Cambios profundos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos aquí el bosquejo de los tres puntos a desarrollar a partir de ese texto. Si alcanzan a leer, lean conmigo cómo dice el número 1. Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de la realidad de la presencia de las peleas y conflictos entre nosotros. Segundo punto. Muy bien, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se originan las peleas y conflictos? Y ahí hay la respuesta de la Escritura. Y el tercer punto en esta mañana. Cambios profundos a través del camino de la humillación hacia la exaltación. Muy bien, vamos a trabajar entonces, mis hermanos, el cambio profundo y las peleas entre nosotros. No sé si es la experiencia suya, si es mi experiencia, si es nuestra experiencia. Hablo de Rocío y Milton como matrimonio, hablo de Rocío, Milton y Andrés y Lisette como familias. Andrés y Lisette son nuestros hijos, ¿verdad? Por cierto, ya soy abuelo, por eso tengo cara de abuelo. La experiencia nuestra es que en 41 años son muchas peleas y muchos conflictos entre nosotros, muchos. ¿Verdad? Muchos. Cuando hablo de muchos es literalmente muchos conflictos y peleas entre nosotros. Entre esposos, padres, hijos y hermanos. Pero hermanos, los conflictos que hemos tenido entre nosotros han ayudado a nuestra transformación. Nos han ayudado a cambiar.
¿Mm? Entre los múltiples medios que Dios utiliza para cambiarnos, los conflictos interpersonales están al comienzo de la lista. Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo familiar. Pero a su vez, pocas cosas pueden llevarnos a desmejorar, oigan bien, a desmejorar o decrecer tanto como una discusión familiar. Un conflicto puede traer un nivel nuevo de luz en nuestra vida. Un conflicto puede traer un nuevo nivel de luz a mi vida, permitiéndome ver deseos y pasiones escondidas en mi corazón que antes no veía. ¿Mm? O puede incrementar también un conflicto nuestro nivel o tu nivel de ceguera. Incrementar tu nivel de ceguera. Convenciéndote a ti mismo y engañándote a ti mismo ante el conflicto de que el problema está fuera de ti. El problema está fuera de ti. Tener un conflicto, al igual que pasar por un tiempo de tribulación en la vida, no te dejará igual. No te dejará igual. Crecerás en comprender más profundamente los deseos desordenados de tu corazón y cómo lidiar con ellos. Por un lado, o por otro lado, te afirmarás en tu propia ceguera a una realidad que, aunque no se vea, te tiene atado y es causante de tu estancamiento espiritual. Por medio del conflicto entenderás que no es suficiente en tu vida ni en la vida de tu familia un cambio superficial o religioso. No es suficiente. Te darás cuenta que es necesario cambiar tu manera de cambiar. Te darás cuenta que es necesario cambiar tu manera de cambiar. Te darás cuenta de que es necesario un cambio profundo en tu corazón. Y un cambio en lo que amas y un cambio en lo que deseas. Un cambio en lo que amas y un cambio en lo que deseas. Y familia, este cambio no sucede delante de un consejero o no sucede delante de un psicólogo. Este cambio sucede humillado delante de Dios mismo. Este cambio profundo, ¿verdad? Este momento de transformación, este momento de cambio es delante de Dios mismo humillado. Delante de Dios humillado de corazón experimentaremos transformación. Humillados delante de Dios de corazón experimentaremos transformación. Muy bien, vamos entonces, Santiago, ¿verdad? ¿Qué nos dice Santiago? Primer punto, la realidad de los conflictos. Así dice, ¿verdad? El primer punto. Y Santiago da por sentado que existen los conflictos y las peleas entre nosotros. Ahora, noten ese entre nosotros. Eso nos ayuda a ubicarnos. Santiago, por el Espíritu, está escribiendo a una comunidad creyente, ¿verdad? No está hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Son las peleas entre vosotros, ¿verdad? Ubiquémonos, aterricemos, las peleas, discusiones y conflictos entre nosotros.
Peleas que revelan, hermano, los conflictos son reveladores, las peleas son reveladoras de lo que necesita ser cambiado dentro de nosotros, no fuera de nosotros en primer lugar. Lo que necesita ser cambiado en el corazón. Ahorita les decía que son 41 años de vida matrimonial, familiar, y han sido muchos los conflictos. Pero todos sabemos, hermanos, que no basta con que dos de nosotros nos juntemos para que haya una pelea, ¿cierto? Basta con que dos de nosotros nos juntemos y entre más nos juntamos y más nos acercamos, se presenta la discusión y la pelea debido a esa naturaleza humana nuestra, ¿verdad? Que heredamos, esa naturaleza caída. Pero para ayudarnos a entender a qué se refiere Santiago aquí con peleas, guerras entre vosotros, para ayudarnos a entender, vamos a revisar una diferencia que podemos establecer entre un desacuerdo y una pelea o discusión, una diferencia. Un desacuerdo puede ser una diferencia que se maneja de manera apropiada, que se maneja de manera correcta. Entonces, yo pienso que debemos ir a Santa Marta, ¿verdad? Y Rocío piensa que debemos ir a Cartagena. ¿Cierto? El fin de semana, el puente, las vacaciones. Vamos para Cartagena, no vamos para Santa Marta. Y después de dialogar un poco, ella y yo, llegamos a una resolución que satisface a ambas partes, ¿verdad? Milton y Rocío quedan ambos satisfechos con la resolución. Satisface a ambas partes, no a una sola de las partes, ¿verdad? Milton quedó contento y Rocío dijo que sí, pero por dentro, ya ustedes saben. Una discusión, contrario a esto, diferente a esto, una discusión, pelea, es una diferencia de opinión que involucra algún tipo de respuesta o reacción pecaminosa. Hay una respuesta, hay una reacción, pero es pecaminosa. Nuevamente, Rocío piensa Cartagena, Milton piensa Santa Marta, y puesto que la diferencia de pensamiento, de intereses, de gustos no se resuelve entre nosotros, uno de los dos o ambos generalmente respondemos o reaccionamos de manera incorrecta, pecaminosa, ofendiéndonos o hiriéndonos el uno al otro. ¿Sí notan la diferencia? Aclaro un poco más la diferencia. ¿Cuáles son algunas características que diferencian el desacuerdo de una pelea, de un conflicto entre nosotros? Cuando tengo un desacuerdo, puedo expresar mi opinión, ¿verdad? Sin herir a la otra persona. Cuando discuto o peleo con alguien, la lastimo o lo lastimo. En un desacuerdo, mi objetivo es llegar a resolver la diferencia de opinión que nos separa. En una discusión o pelea, el objetivo es ganar, ¿verdad? Me salí con el punto. Yo gané el punto, el argumento, el plan. Resultó lo que yo quería, como yo lo quería. Cuando tengo un desacuerdo con alguien, estoy controlado por el Espíritu Santo y mi forma de argumentar, mi punto de vista, no es agresiva ni ofensiva. Es decir, no levanto la voz, no uso palabras hirientes, no me valgo del sarcasmo, ¿verdad? Diciendo verdades allí medio camufladas para herir. De hecho, en un desacuerdo, si no se resuelve la diferencia entre Rocío y Milton, yo le doy el regalo a la otra persona de que piense diferente a mí y la sigo valorando, amando, aceptando y afirmando. Es decir, nos ponemos de acuerdo inclusive en estar en desacuerdo. Nos ponemos de acuerdo inclusive de estar en desacuerdo.
Pero en una discusión sucede todo lo contrario de esto que acabo de mencionar. Un autor nos ayuda a establecer lo que es un conflicto, que es a lo que se refiere Santiago aquí, diciendo lo siguiente. Escuchen, de una forma muy acertada y tragicómica, dice este escritor lo siguiente. ¿Qué es una discusión? ¿Qué es una discusión? Una discusión es cuando tú me ofendes a mí al contrariar u oponerte a mi voluntad. Y entonces yo respondo echándote en cara y recordándote todas las ofensas, todas tus ofensas, y explicándote cómo todos mis fracasos son tu culpa. ¿Es familiar eso? Cuando digo, si solo tú fueras diferente, yo no sería lo que soy, ni estuviera sufriendo como estoy sufriendo. Pero también de la misma manera, la otra persona le echa en cara y le recuerda sus pecados, mientras se excusa de los suyos propios. De esto está hablando Santiago aquí en capítulo 4, de este tipo de conflictos, de este tipo de peleas. Pero Santiago va más allá y nos hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos hace Santiago? ¿De dónde viene esto? ¿Cierto? ¿En dónde se origina esto? ¿Qué causa esto? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué discutimos? La intención del escritor bíblico es que nosotros nos hagamos esa pregunta frente a una discusión, ¿verdad? Y en esta mañana es probable, es posible que algunos acá estemos en medio de un conflicto familiar no resuelto o mal resuelto. Entonces la intención del escritor bíblico es que te hagas la pregunta: ¿de dónde viene eso? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es la raíz del conflicto o la pelea que tienes con tu esposo, con tu hijo, o con tu hermano, o con tu suegro, con tu abuelo? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Y la respuesta de Santiago, del escritor bíblico, allí en estos dos primeros versículos, versículos 1 y 2, hermanos, es muy directa, clara y categórica, ¿verdad? Directa, clara y categórica. ¿Cuál es la respuesta? Peleo porque no obtengo, peleo porque no consigo lo que quiero. Así de simple. Corta y categóricamente. Peleo porque no obtengo, porque no recibo, porque no consigo lo que quiero. Pregúntate, preguntémonos en esta mañana, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Cómo es que tú respondes? ¿Cómo responde tu esposo? ¿Cómo responde tu hijo cuando no consiguen lo que quieren? Cuando no reciben lo que esperan. ¿Cómo respondes? A ver, ¿cómo reaccionas? ¿Alguien quiere dar testimonio? No. ¿Alguien quiere contarme cómo reacciona la esposa cuando no consigue lo que quiere? Bueno. Cuando no logramos lo que queremos. Entonces, hermanos, noten cómo según la palabra de Dios, el conflicto viene no de afuera de ti, sino ¿de dónde? De adentro de ti. ¿Verdad? Santiago nos está ratificando, confirmando lo que el Señor Jesús ha dicho y está escrito también. Todos los males de adentro salen, del corazón salen y dañan al hombre. Entonces, la raíz o el origen de la pelea o conflicto son las
pasiones, los deseos. Y ahorita vamos a ampliar qué quiere decir Santiago con esto ahí de las pasiones, los deseos, ¿verdad? Deseos egoístas, deseos engañadores, deseos desenfrenados, deseos idólatras. Todo eso está incluido ahí en Santiago. Que batallan, que están dentro de nosotros y que batallan dentro de nosotros. Que están dentro de nosotros y que batallan dentro de nosotros. Y este deseo del cual habla Santiago, o pasiones, como dice la Reina Valera, son, la palabra en sí misma quiere decir desmedido, sobre deseo, sobre medido. Es un deseo desenfrenado, excesivo, extralimitado, un anhelo que se ha desbocado, como un caballo que no puede frenar, algo que te domina, te llena y te gobierna en tu corazón y desde tu corazón. Entonces, hermanos, miren esto. ¿Por qué nos peleamos? Porque tu deseo, lo que te place, lo que quieres, lo que añoras, lo que se te antoja, no se logra, no se satisface, sea bueno o sea malo. Un corazón controlado, dominado por un deseo desmedido, sea bueno o malo, el cual no estoy dispuesto a soltar. No quiero sacrificar. Es un deseo que se convierte en un deseo hasta idólatra, como es la connotación aquí en Santiago capítulo 4. Alguien se interpone, alguien bloquea el logro o la satisfacción de tu deseo. Alguien te impide lograr o tener lo que quieres o hacerlo de la manera como tú quieres hacerlo. Ahora que Rocío se accidentó, se multiplicaron los conflictos en casa. Rocío en nuestro hogar está encargada de la cocina. Al tener su brazo mocho en Puerto Mocho, ¿a quién le tocó la cocina? A este pechito. Y todo lo demás. Aún bañarla. Y entonces saco los tomates y comienzo yo a partir el tomate y en medio todavía de la tensión nerviosa porque acabamos de llegar de urgencias al día siguiente, cirugía en una semana, y comienzo yo a preparar la ensalada y Rocío me dice, no, así no es. Coge la papa y pela el tomate. Pelar el tomate, tú y dele. Y yo con esa tensión nerviosa, bueno, la historia es larguísima, pero se generaron conflictos. Yo le decía, amor, en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo, todo simple, todo sencillo, nada complicado. Bueno, es que yo quiero que se haga así. Noten, yo deseo que se haga así. A mí me gusta así. ¿Y cómo nos peleamos? Por cómo se come un tomate. ¿Vale? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es eso que estuve dispuesto a pelear con mi esposa, a pecar contra Dios y contra mi esposa por un tomate y cómo se pela? ¿Ustedes son diferentes a mí? Ahora nos reímos, pero ahorita el Señor nos dice, dejen de reír y lamentense y entristezcanse por eso.
alguien se interpone, alguien bloquea el logro o la satisfacción de un deseo. Alguien te impide lograr o tener lo que quieres o hacerlo de la manera como tú quieres. Hermanos, si es que amamos tanto lo que queremos, amamos tanto lo que queremos, amamos tanto lo que deseamos, que aún estamos dispuestos a pecar contra Dios y contra nuestra familia y contra nosotros mismos con tal de lograr lo que deseamos. O pecar contra Dios y contra mi familia y contra mí mismo porque alguien se interpuso, bloqueó la satisfacción de mi deseo o pasión de mi corazón. De eso nos está hablando Santiago. Peleas porque sigues tu corazón y no al Señor Jesús. Sigues tu corazón. Peleas porque te amas tanto a ti mismo, porque te amas más a ti mismo y tus propios deseos egoístas y pasiones que a Dios mismo y a tu familia o a tu prójimo. Peleas por puro amor propio, en lugar de amor a Cristo y amor a tu prójimo, a tu familia. ¿Cómo les parece? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, el conflicto se origina en un corazón que es gobernado por sus propios deseos egoístas, desmedidos, exagerados, sobrevalorados, hasta idólatras. Una de las frases más repetidas en un conflicto, y eso lo escuchamos cuando hablamos con personas que están en conflicto, en consejería, o bueno, escuchamos. Una de las frases más repetidas es esta: me hiciste enojar. O en el hogar, ¿cierto? Tú me hiciste enojar. Me hiciste enojar. Sí, sí lo han escuchado. Sí lo han dicho. Me hiciste enojar. Yo lo he dicho. Me has hecho enfadar. Meditemos por unos segundos en el significado de esa frase, eso que decimos. ¿Qué es lo que estamos diciendo realmente? Traduzco, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tú eres el causante de mi enojo. Y yo le decía a Rocío, pobrecita mi esposa, ¿tú por qué fuiste a meter las piernas allá en ese mar para luego? Yo te dije que no metieras las piernas allá para luego resbalarte en el baño y quebrarte. ¿Tú por qué? ¿Verdad? Tú eres la causante de mi enojo. Tú eres la razón por la cual yo actué de esta forma. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo no me hubiera enfadado de la manera que me enfadé. Muy común escuchar esto y muy común decir eso. Pero entender Santiago 4, 1 y 2 es comprender, familia, que nadie me hace reaccionar mal. Nadie me hace pecar contra Dios. Nadie me hace pecar contra el prójimo o contra mi familia. Yo reacciono mal porque soy pecador, porque soy egoísta, porque soy orgulloso y he decidido y he escogido reaccionar de esa forma. Tengo que aceptar que yo soy el único responsable de todas mis reacciones de enojo o reacciones pecaminosas. Yo soy 100% responsable de todas mis reacciones pecaminosas. Entonces, por cuanto no hemos obtenido algo que deseamos,
y que lo amamos demasiado, extralimitadamente, descontroladamente, desordenadamente, hemos entonces decidido pecar para obtenerlo o conseguirlo. Entonces, el cambio profundo que necesitamos en la manera como manejamos y resolvemos los conflictos entre nosotros. A diferencia del cambio superficial que dura unos pocos días, que es en apariencia, a diferencia del cambio religioso, lo que realmente necesitamos es un cambio profundo en el corazón y un cambio mayormente, hermanos, en lo que amamos y deseamos y que tanto lo amamos y que tanto lo deseamos. Los deseos egoístas, desenfrenados, engañadores e idólatras del corazón. Y cuando nosotros hablamos del corazón, o la Escritura habla del corazón, habla de lo que amas por sobre todo lo demás, lo que valoras, lo que te satisface, lo que te produce deleite y placer. Recuerden la frase de Jesús, allí donde está tu tesoro, ¿qué dice a continuación Jesús? Allí estará tu corazón. Tu corazón está con lo que amas, con lo que deseas, con lo que te produce satisfacción y placer. Tu corazón va detrás de lo que amas, lo que te produce satisfacción, placer, lo que valora, lo que es importante. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ese cambio profundo es un cambio de qué amas y cuánto lo amas, qué deseas y cuánto deseas, a quién amas primero y sobre todo lo demás. ¿Te amas primero a ti mismo o amas primero al Señor y segundo a tu prójimo como Cristo te ama a ti? ¿O solo buscas lo tuyo, tu deleite, tu satisfacción egoísta, sin pensar en el otro, sin pensar en su necesidad, en su dolor, en su situación, en su opinión? Como Santiago lo dice claramente allí, ¿verdad? Los deleites egoístas del corazón. Por eso, hermanos, un cambio de corazón es un milagro de Dios. Es un milagro del Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios y el amor de Cristo han sido derramados en nuestro corazón. Por eso amamos a Cristo. Por eso lo desea tu corazón. Ya no tus deseos egoístas o desenfrenados definen o deben definir tu vida, sino el amor de Cristo, que es amor también al prójimo, que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando aceptamos a Jesús como Señor de la vida, cuando nos convertimos a Él, viene el Espíritu a habitar dentro de nosotros y nuestros deseos entonces cambian y lo que amas cambia. Pero sabemos que no desaparecen del todo esta vieja y antigua naturaleza, estos deseos antiguos y viejos, deseos egoístas, desenfrenados, idólatras. ¿Verdad? Pero ya no andamos conectados con ellos, con esos antiguos deseos, nutriéndolos, satisfaciéndolos, sino conectados al Espíritu que habita en nosotros y a los deseos del Espíritu que son deseos de amor. Dice Pablo en Gálatas y en Romanos que por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? Clamamos, el Espíritu Santo desde dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Esa expresión de amor hacia el Padre que también resulta en amor al prójimo. Pero tenemos esa batalla, ¿verdad? Por eso Santiago dice allí en el versículo 2, 1 y 2, pasiones que combaten en vuestros miembros dentro de vosotros.
De tal manera, mis hermanos, de tal manera, que antes de tener un conflicto afuera con otra persona, escuchen bien, es que yo tengo un conflicto con mi esposa, es que yo tengo un conflicto con mi hijo mayor, es que yo tengo un conflicto con mi suegra. Antes de tener un conflicto afuera con otra persona de tu familia, existe primero un conflicto adentro de ti. Ojo con eso. Primero un conflicto adentro de ti. Y si pierdes la batalla adentro de ti, ¿qué pasará en la relación interpersonal? También se perderá la batalla. ¿Verdad? Si se pierde la batalla intrapersonal, se perderá la batalla interpersonal. Pero el conflicto primero está dentro de ti, no afuera de ti. Y si lo pierdes adentro, lo pierdes afuera también. Pero de igual manera, si ganas la batalla adentro de ti, la ganarás también afuera. Así que, hermanos, cada vez que hay un conflicto entre dos personas o más, entre nosotros en la familia, que nos ofendemos, que nos herimos, ya perdimos la batalla primero adentro, adentro. Pero una vez más, mayor es el poder del Espíritu que nos fue dado para vencer estos antiguos deseos egoístas y desenfrenados. El Señor produce en nosotros tanto el querer como el poder, tanto el querer como el poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, mediante la oración para no satisfacer esos antiguos deseos y para así vivir para los deseos de amor que nos da Él por medio de su Espíritu. Ahora notemos allí en Santiago 4, el 1 y el 2, cómo hasta dónde el hombre es llevado por sus deseos egoístas. ¿Qué es capaz de hacer el hombre para conseguir lo que quiere y satisfacer sus deseos? Noten ahí, el 2. ¿Quién quiere recordar lo que dice allí? ¿Alguien que lea, por favor? ¿Alguien puede leerlo? Desean lo que no quieren, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros quieren, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitarse. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Verdad? En esta semana, bueno, a nosotros nos están enviando continuamente mi hijo y su esposa videos y fotos de nuestra nieta, ¿verdad? Y desde la semana pasada ellos han tenido en casa una amiguita de Alice y de la familia. Alice es mi nieta. Son muy contemporáneas en edad, pero los papás tienen ciertas dificultades. Entonces Viviana, la esposa de Andrés, el hijo, está ayudando a cuidar a esta niñita ahí en la casa, ¿verdad? Entonces están las dos, la nieta y la amiguita, son contemporáneas. Pero curiosamente, ellos tienen apenas 2 añitos. Curiosamente nos escribía la mamá y nos decía: ¡ay, estas andan en conflicto! 2 añitos, un par de hermosuras en conflicto. Y ella lo describe: mío, 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 mío. ¿Sí ven? Deseos desenfrenados, egoístas, desordenados, engañosos, idólatras. Es más importante lo mío que aún mi amiga. ¿Cierto? ¿Hasta dónde el hombre es llevado por sus deseos egoístas? ¿Qué es capaz de hacer el hombre para conseguir lo que quiere y satisfacer sus deseos? Tremendo lo que de manera muy gráfica nos describe allí Santiago. Traman y matan para conseguir lo que desean. Envidia lo que otros tienen y ellos desean. Luchan y se hacen la guerra, ¿verdad? Unos con otros para tomar lo que el otro tiene. Y nunca se satisfacen. Y nunca se satisfacen. ¿Verdad? Esa es una característica de los engañosos deseos. Nunca se satisfacen.
nunca se satisfacen. Son engañosos. Los deseos egoístas, por eso dice Santiago, dice, pero no obtienen lo que quieren. No pueden obtenerlo. El corazón egoísta que solo busca lo suyo es como un barril sin fondo, como un barril sin fondo. O como no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado unas veces allá en casa, ¿verdad? Que cojo una jarra y está de vidrio y tiene una grieta allí abajo, yo no me he dado cuenta, bueno, la lleno de agua del filtro y al rato vengo a tomar agua y la jarra vacía y el charco abajo, ¿cierto? Es como esas jarras con grietas en el fondo, ¿verdad? Siempre están vacías y siempre quieren más y piden más y demandan más, pero siempre están vacías, nunca satisfechos. Hermano, eso hacen los deseos egoístas. Nunca te satisfacen. Nunca se satisfacen porque no te llena Cristo. Porque no te llena Cristo, ¿verdad? No te llena su amor. No te llena la seguridad que Cristo da. No te llena la paz que Cristo da. No te llena el perdón que Cristo da, la libertad que Cristo da, el amor que Cristo da. La vida abundante que el Señor promete y que el Señor da. Por eso siempre se sienten solos y vacíos. Como la mujer samaritana en Juan 4. Jesús le dice, mujer, si tú supieras, qué hermoso eso, ¿verdad? Le dice Jesús, mujer, si tú supieras, ¿quién soy yo? Si tú supieras, ¿quién es el que te dice? ¿Quién es el que te dice? ¿Quién soy yo, mujer? Si tú supieras quién soy yo, le dice Jesús, tú me pedirías agua a mí de beber y yo te daría agua. Pero el agua que yo te doy es un agua que se convierte dentro de ti en una fuente de vida. ¿Verdad? Más adelante en Juan 7, y esto dijo del Espíritu, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los deseos nos engañan, los deseos egoístas nos engañan. Pero eso evidencia también una falta de Cristo que me llena. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías al Señor y Él te daría de un agua que te saciaría, que se convertirá en tu corazón, en tu interior, en un manantial de agua de vida. Ahora, también Santiago nos muestra otra faceta de esto de ser movidos por los deseos egoístas y desordenados y las pasiones del corazón. Y es la faceta religiosa, ¿verdad? Entonces dice, no tienes porque no pides. No tienes porque no pides, ¿cierto? Dice Santiago. Pedid y se os dará. Pero pides y no recibes porque pides mal. Noten esa faceta religiosa del que vive por sus deseos egoístas y desenfrenados. Que ni aún pidiéndole a Dios obtienen lo que quieren, lo que desean y lo que buscan. Aún pidiéndoselo a Dios, piden mas no reciben porque piden mal. ¿Por qué? ¿Qué es este pedir mal? Es que el motivo de su corazón detrás de la petición que hacen a Dios siguen siendo los mismos deseos egoístas, desordenados, engañosos. ¿Sí ven? El mismo deseo que te lleva a pelearte con tu familia, ahora está detrás de la petición que le haces a Dios. Pedís mal.
Pedir mal no es que uso un vocabulario inadecuado para dirigirme a Dios. A Dios no le importa tanto tu vocabulario, ¿verdad? El móvil de tu corazón, el motivo de tu corazón, son los mismos deseos egoístas, desenfrenados, mentirosos, hasta idólatras, Hermanos, muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que satisfaga nuestras idolatrías. Es que eso lo amo tanto. Lo amo más que a Dios mismo y lo amo más que a mi prójimo. Y de descarado y de desvergonzado, sin vergüenza, le vengo a decir a Dios que me satisfaga ese deseo. Que satisfaga los ídolos de mi corazón. Oh, almas adúlteras. ¿Y ven? Oh, almas adúlteras. ¿Cierto? Ahora, en esto también que nos dice Santiago, y vemos cómo Santiago está desenmascarando nuestro corazón, ¿verdad? Cómo está mostrando la idolatría, la infidelidad en nuestros deseos, en nuestras peticiones, aún que hacemos a Dios. Pero aún más allá, Santiago desenmascara detrás de las peleas y conflictos entre nosotros, también la soberbia. Santiago comienza a hablarnos en el versículo 6 de la soberbia. Él dice, también está presente y más abajo y más profundo está la soberbia del corazón. ¿Y ven cómo lo dice? Versículo 6, creo. Ahí está, ¿cierto? Versículo 6. Esa soberbia de colocar o poner los deseos por los deleites y satisfacciones egoístas en el trono de mi vida, gobernado por mi corazón, gobernado por mis deseos, ¿verdad? La soberbia de exaltar tus deseos y satisfacción personal en lugar de Dios, como nuestro primer amor, como aún la fuente de vida para nosotros. Pregúntese si para ti realmente tu fuente de vida no es la satisfacción de tus deseos. Y hoy en día, hermanos, y jóvenes que están aquí, cuidado con este engaño tan popular y tan inteligente y tan humano. Cumple tus sueños. Cumplir tus sueños es tu vida. Sigue tu corazón, sigue tu corazón. Mentira, mentira. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo y vivirás la vida. Ahora, si los sueños que están en tu corazón son los sueños que Dios quiere para ti, es otra cosa. ¿Verdad? Esa soberbia de seguir el deseo de tu corazón y no a Cristo, ¿verdad? Esa soberbia de que tus deseos o hacer de ti mismo y de tu corazón y no de Cristo la fuente de vida, de satisfacción, de seguridad, de bienestar, de felicidad. Hermanos, esta es la mayor soberbia de la vida. Y Santiago está desenmascarando esto, ¿verdad? Desenmascarando esto. Amar los deseos de tu corazón y no a Cristo es la mayor soberbia de la vida. Tener como tesoro los deleites y satisfacciones egoístas y no a Cristo es la mayor soberbia de la vida. Soberbia es un cambio profundo también, pero es un cambio negativo, muy negativo, como lo escribe Pablo en Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria de Dios por la satisfacción de sus deseos. Entonces, ojo, mis hermanos, con eso de vive para tus sueños, sigue tu corazón, tus deseos son órdenes. Ojo con eso.
Vivir para nuestros deseos idólatras y egoístas tiene sus efectos y son muy negativos. Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Tal vez has identificado una extraña resistencia en tu vida a tus propios deseos. Una extraña resistencia, una extraña oposición. Mira a ver que no sea Dios mismo. Él resiste, Él se opone a los soberbios, pero da gracia y más gracia a los humildes. Bueno, vamos a ir reduciendo esto, vamos al tercer punto. Ahora Santiago, a partir del versículo 7, creo que es el 7. ¿Sí? Versículo 7. A partir del versículo 7, Santiago nos traza lo que estoy llamando el camino del cambio profundo, que es el camino de la humillación hacia la exaltación. Vamos a mirar unas imágenes que están más abajo, por favor. Bueno, ahí están, miren las características de los deseos que hemos venido describiendo. Deseos son la anterior. Deseos egoístas, desenfrenados, engañosos, adúlteros o idólatras, alimentados por la soberbia. Ahora miremos el camino que nos traza Santiago, ¿verdad? El camino del cambio profundo de la humillación hacia la exaltación. O sea, ¿cómo se lleva a cabo entonces el cambio profundo que nos librará de tantos sufrimientos y dolores de cabeza y que nos librará de las peleas y conflictos entre nosotros que nos lastiman, que hacen lo que hacen? Cambiemos entonces nuestra manera de cambiar. Ya no cambios superficiales y religiosos, sino cambios profundos. Dios nos ayuda a identificar la causa o raíz de nuestros conflictos o peleas. De eso hemos expuesto ya en los primeros versículos del capítulo 4. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, toma el camino entonces de la humillación. Toma el camino de la humillación hacia la exaltación. Lo primero que nos dice Santiago es: sométete a Dios. Sométete a Dios. Deja ya los has identificado, el Espíritu, y vamos a orar esta mañana que el Espíritu te ayude a identificar de dónde vienen, qué hay detrás, cuál es la raíz. Deja de someterte a tus antiguos deseos egoístas, deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Los deseos de los ojos, los deleites del cuerpo, la vanagloria de esta vida. Esto que causa las peleas y conflictos, como ya hemos hablado. Pero el Espíritu te puede ayudar y te ayuda a lograr el no someterte más a estos antiguos deseos, sino someterte al Señor y a su palabra. Por Cristo ya no tienen dominio y control sobre ti estos antiguos deseos, pero es necesario que mueras a ellos. Y quiero decirlo franca y literalmente, hoy es un día para morir. Este día de la celebración de familia es un día para morir en Cristo a tus antiguos deseos egoístas, desenfrenados, engañosos e idólatras. Morir a ellos. Renuncia a vivir para ellos. Crucifica la carne, dice el Señor, con sus pasiones y deseos, y hazlo de corazón y hazlo en oración, y hoy lo vas a hacer, porque es delante del Señor que suceden cambios profundos, humillados de corazón. Pedid y sucederá. Pedid y sucederá. Número 2, dice Santiago. ¿Qué dice? Resiste al diablo y éste huirá de ti, dice Santiago. Pero entendamos y sabemos que él no se dará por vencido tan fácilmente, ¿verdad? Él usará todas sus tácticas para tentarte a vivir para tus antiguos deseos. Pero mira cómo Jesús le resistió. Hazlo como Jesús y con la ayuda de Jesús.
Pero el maligno va a aprovechar tu desierto, tu soledad, tu aflicción, tu necesidad, para incitarte, para provocarte a retomar tus antiguos deseos y a vivir para ellos. Resístele con firmeza y él huirá de ti como huyó de Jesús. Pero no te extrañe la actividad maligna, provocadora que puede venir sobre ti. Resiste firme en la confianza y en la obediencia. El Espíritu te ayude en tu debilidad. En tercer lugar, dice Santiago acá, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Vuelve a practicar, mi hermano, las disciplinas espirituales, los medios de gracia que el Señor te ha concedido, nos ha concedido para fortalecer ese vínculo y comunión de amor con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La oración, la meditación, el congregarte, el servir a otro, la ofrenda, el diezmo, la alabanza, la gratitud, la confesión, el pedir ayuda, el rendir cuentas, etc. Vuelve a practicar. Dios no se va, mis hermanos. Tú eres o yo soy quien nos alejamos. Entonces, haz lo que te acerca nuevamente a Él. Tú estás unido al Señor en Cristo y esa unidad está sellada por el Espíritu Santo. Y esa es una unidad para siempre y es una unidad eterna. La distancia se da en la comunión con Él, porque tú te alejas de Él. Acércate entonces a Dios. Vuelve a las disciplinas espirituales, a los medios de gracia. Buscar satisfacer tus deseos egoístas o idólatras o mundanos o desenfrenados. Te aleja de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué más dice Santiago luego? Habla de purificarte. Y habla de purificarte adentro y no solo afuera, ¿verdad? Lávate afuera, en tu apariencia, en tu comportamiento, en lo que los otros ven y observan, pero purifica primero tu corazón. Purifica primero tu corazón. No seas de doble ánimo. Purifica tu corazón. No vivas con ese corazón dividido. No sigas viviendo con ese corazón dividido, con esa división del corazón. No más adulterio espiritual, no más infidelidad espiritual, no más lealtad, soberbia espiritual en tu corazón. No es el cambio superficial o el cambio religioso, sino el cambio de lo que realmente amas en tu corazón y con todo tu corazón. Y todo lo que deseas en tu corazón. El cambio profundo. Y dice Santiago, lamenta, ¿verdad? Ahí dice luego, debes vivir una experiencia de profunda crisis, hermano, y cambio delante de Dios, en lugar de risas, dice. O sea, al enfrentarnos con esa realidad, dice, bueno, ahora es tiempo de, no de risas, ni de alegría, ahora es tiempo de llanto y tristeza. Andabas feliz, correteando por aquí, por allá, contento, haciendo lo que querías, lo que deseaba tu corazón, como si todo estuviera bien, chévere, ¿verdad? Sin tener consecuencias y tal vez sin sufrir o vivir consecuencias, entonces todo bien. Creías engañándote a ti mismo que todo bien viviendo de esta manera, que no hay consecuencias. Disfrutabas, reías, celebrabas, satisfaciendo tus deseos egoístas y mundanos. Ahora tu risa se convierta en lamento, tristeza y llanto, de arrepentimiento, de confesión y de conversión. Y termina diciendo Santiago, humíllate delante de Dios para que suceda el cambio profundo en lo que amas, en lo que deseas. Humíllate delante de Dios. Recuerda, el lugar de la transformación
es la humillación delante del corazón, delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Humíllate en arrepentimiento, en confesión, en ruegos y súplicas, delante del Señor. Y ven al Evangelio de Jesús, ven al Evangelio, nuevamente ven al Evangelio. Y pon toda tu confianza en aquel que te da vida y convierte tu ser interior en una fuente de vida y de vida abundante y eterna. Ven nuevamente a la gracia de Dios, recibe la gracia perdonadora de Dios, recibe la gracia que te da poder para la victoria sobre esos malos y antiguos deseos. Y Dios, termina diciendo Santiago, te exaltará. Y Dios te exaltará. Este es el resultado del cambio profundo. Aquí te lleva el camino de la humillación. Ser levantado por Dios, ser levantado por Dios mismo y ser levantado con honor, ser levantado tu matrimonio, levantada tu familia con honor por Dios mismo, por Dios mismo. El camino de la soberbia nunca te llevará a la exaltación. El camino de la soberbia lleva a la destrucción de la vida, del matrimonio, de la familia. Te lleva a las peleas, a los conflictos que nunca se resuelven bien o que se resuelven mal, creando distancia, dejando enemistad, dejando corazones rotos, llenos de dolor, resentimiento, culpa, vergüenza, desilusión. Pero el Señor está para levantarte, levantar tu matrimonio y tu familia con honor. Humillaos pues, y el Señor os exaltará. Vamos a orar. Estamos delante del Señor entonces en esta mañana. Y la pregunta es nuevamente, hay un conflicto, una pelea no resuelta con alguien en tu familia. El Señor te dé ahora entendimiento espiritual. Dice la Escritura, la palabra es espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo y profundo y discierne las intenciones, los motivos, deseos del corazón. Señor, en esta mañana el Espíritu que has hecho morar en nosotros, ponga para cada uno de nosotros en evidencia lo que está detrás, la raíz de nuestros conflictos y peleas no resueltos o mal resueltos. Los deseos egoístas, revélalos, los deseos desordenados, idólatras, desenfrenados, engañosos. Deseos que están batallando en nuestro interior para tomar dominio, control de la vida. Mi hermano, hermana, qué deseo, qué pasión te está alejando de otros y también y primero de Dios mismo. Hay algo que has deseado y has querido, pero que no has recibido u obtenido. Y por eso estás enojado y peleado con Dios y con otros. Puedes ver, el Señor te muestre la soberbia, la idolatría que hay detrás de eso que deseas y amas tanto. Estás pecando contra Dios y contra tu familia para tenerlo, para conseguirlo. Hoy es momento de poner punto final a esa división e infidelidad de tu corazón. Entrega todo tu corazón, tus anhelos al Señor. Ríndete a Él. Reconéctate con los deseos del Espíritu y con el poder del Espíritu de Dios. Hoy toma el camino de la humillación delante del Señor. Ven, humíllate delante de Dios. Este es el gran lugar y momento de cambio profundo. Humillado delante de su presencia. Vive para amar al Señor y para amar a tu prójimo, como el Señor te ama a ti. Que esto sea tu tesoro, el tesoro de tu corazón.
Vive el cambio profundo de lo que ama y de lo que desea tu corazón. Y el Señor nos recuerda que si alguno hoy tiene sed, ven al Señor Jesús y bebe. Él es el agua de vida que sacia la sed de tu alma y de tu corazón. Estás buscando satisfacer tu corazón a través de satisfacer tus deseos egoístas. El Señor te recuerda hoy que si tienes sed, vengas a Él y bebas. Y Él hará por su Espíritu que de tu interior broten o corran ríos de agua viva. Estás deseando amor, paz, seguridad, valoración, perdón, aceptación, bienestar. Deja de buscarlo en otras personas, aún en tu misma familia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la fuente de vida, no tu familia. Tu familia son canales que el Señor usa o podrá usar, pero no son la fuente que te va a satisfacer y nunca lo serán. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Dile al Señor, te necesito. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Me consagro y me rindo a ti de todo corazón. Y para quienes hoy por primera vez están tomando esta decisión y reconocen que Jesús llevó a la cruz sus pecados y que pagó por sus pecados en la cruz para que tengan hoy perdón y vida nueva. Si tú lo crees y lo recibes, tus pecados son perdonados por medio de Jesucristo y el don del Espíritu Santo viene a ti para convertirse en río y fuentes de agua de vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú exaltas y levantas con honor a quienes hoy han llegado delante de ti, humillados de corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar